Proverbios en el capítulo 4. Gloria a Jesús. Amén. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora el Salmo 78. Salmo número 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que la enseñaran a los hijos, para que lo sepa la generación que ha de venir y los que nacerán, y los que se han de levantar lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Siéntense, por favor. Las misiones y la niñez. Estaba pensando que siempre en las misiones que Dios encomendó, siempre tenían que haber niños. Y en toda parte están los niños. Ahora que estaba el hermano Silvio saludándonos, el hermano creo que estaba mostrando lo que él ha enviado con niños. Y cuando uno llega a cualquier país, lo primero que llega a la iglesia son niños. Y los niños siempre están de primero en todo. Amén. Si usted en la iglesia hace una fiesta y llegó el momento de las fotografías, los primeros que están por ahí dando vueltas son los niños. Espérese ahí. Y ellos van y dan la vuelta y se meten por el medio de Dios y salen con la cabecita por allá. Porque ellos están en todas partes. Cuando hay que esperar a alguien que llegue al pueblo, los primeros que corren son los niños. Uno no es así. Claro, no somos niños en el sentido de la palabra. Sin embargo, para uno salir a esperar a alguien, tiene que organizarse y tiene que dar vueltas y salir viendo. En cambio, los niños así estén sin zapatos, salen disparados. ¿Cierto? ¡Ey, que no se vaya! Póngase los zapatos primero, peínese ellos. Y ya están ahí. Cuando el Señor le dijo a Jacob, vuelve al lugar de tu nacimiento, Jacob había pasado fuera de su tierra por algo más de 20 años. Había huido de Esaú. Y ahora el Señor se le aparece y le dice, vuelve al lugar de tu nacimiento. Y si usted mira precisamente lo que el texto sagrado dice a lo referente, es en el libro del Génesis, donde encontramos en el capítulo 33, el versículo 5 y otros, y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Jacob le responde, son los niños
que Dios ha dado a tu siervo. Note usted, y lo del encuentro de estos dos personajes, usted lo conoce, ¿verdad? El miedo de Jacob al tener que encontrarse con alguien que juró quitarle la vida, tan pronto su padre hubiese muerto. Pero entonces ahora él hace una serie de grupos y manda a las siervas y a los hijos de las siervas y así sucesivamente, luego a Lea y a los suyos, luego a Raquel. Y cuando viene Esaú, él le pregunta, ¿y quién son estas mujeres? Y esta cantidad de niños, ¿quiénes son? Y él no responde por las mujeres. Él responde por los niños. La pregunta tiene que ver con dos cosas. ¿Quiénes son estas mujeres? Y estos niños, ¿quiénes son? Pero él dice, no, estos son los niños que Dios me ha dado, que Dios me ha regalado. Si usted mira lo que dice el versículo 13, Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan en un día morirán todas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Esto respecto a la invitación que hace Esaú. Tu siervo va a ir delante de ti, vamos. Y él dice, no, los niños son tiernos. Ellos necesitan un cuidado especial. Nosotros podemos correr, nosotros podemos resistir la calor y el sol del día. No así los niños, porque ellos están tiernos. Ellos necesitan un cuidado especial. Ellos van lentamente y yo debo de ir al paso de ellos. Gloria al Señor. Entonces, en la misión que Dios encomienda a Jacob de regresar a su tierra para llevar a cabo las promesas hechas a su abuelo Abraham, en esa misión están los niños. Y dentro de esa misión, el encargado de ejecutarla fija una atención especial para los niños. Más adelante podemos mirar otra misión que se le encomienda a alguien. Había pasado muchos años. Israel llevaba casi 400 años esperando el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Que tenían que ser esclavos, pero que de allí iban a salir y que aquella nación iba a ser castigada y bueno, todo lo demás usted lo sabe. Pero hay una mujer que tiene cuidado de su niño y que no lo expone a la muerte por el decreto del entonces rey, que manda que todos los niños han de morir a mano de las parteras si son varones. Amén. Pero Amram y Jocabed, padres de Moisés, deciden tener un cuidado especial con su niño, aún a riesgo de su misma vida por violar el decreto del rey. Sin embargo, todo lo que aquellos padres hacen, sin saberlo, se están preparando para una gran misión. Y aquel niño que estuvo a la orilla del río, que luego usted conoce todo, que la princesa se lo llevó, que luego la misma mamá lo crió alrededor de 8 o 10 años en su misma casa. Y en ese tiempo la mamá tiene cuidado de aquel niño y lo prepara, y ese muchacho conoce exactamente lo que ha pasado. Durante los 8 o 10 años que estuvo en la casa de Jocabed, creo que no había momento en que ella no le estuviera enseñando a este niño. Nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero llegamos aquí porque un día sucedió esto, aquello y aquello. Uno de nuestros parientes llamado José
fue vendido a estas tierras. Y Dios, el Dios nuestro, el que hizo el cielo, la tierra, el Dios altísimo que llamó a Abraham, nos trajo después de un tiempo de hambre a vivir a los vados del Gosén. Y el niño está ahí quieto aprendiendo. Y hay una mamá que lo está preparando, a lo mejor se sentaba. Quiero decirte algo, Moisés. Todos los dioses que usted ve que tiene esta nación no son los dioses nuestros. Miras ese cielo. Ese cielo lo creó nuestro Dios. Y en las noches, ¿ves esa preciosa luna? Esas estrellas, nuestro Dios las creó. Esas aves que cantan en la mañana, Dios lo hizo todo. Pero el Dios de los egipcios no es el verdadero Dios. Y bueno, Moisés se va aprendiendo todo eso. Cuando llega al palacio, ya él sabe cuál es el Dios de ellos. Entonces cuando ve, venga, ¿dónde está? Moisés, ¿qué se dice? Venga, Moisés. Este es el Dios Ra. ¿El qué? El Ra, el Dios Sol. ¿Ese? Sí, y este es el otro, y venga, y este es el altar del otro Dios, y aquel es el altar del otro. Y Moisés dice, se va a la ventana y mira por la ventana. Hay mucha diferencia entre los dioses de estos señores y el Dios de mi pueblo. Para ellos, este sol es el Dios de ellos, pero para nosotros, quien creó ese sol es el Dios de nosotros. Así que Él comenzó a hacer diferencia de todas estas cosas. Qué importante es la enseñanza a los niños. Un día cualquiera, Dios ya tiene todo preparado. Moisés se va, usted conoce la historia, luego regresa por la visión que Dios le ha dado, usted lo sabe, y se presentan ante Faraón. Y la Biblia dice que llegó el momento en que han de salir de la tierra de Egipto. Y cuando Faraón le pregunta a Moisés, ¿quiénes han de salir? Él dijo, en primer lugar, nuestros niños. ¿Quiénes van a salir? Nuestros niños van en primer lugar. Nuestros viejos, nuestros jóvenes, nuestras vacas, nuestras ovejas. Entonces él no se pone bravo porque se lleve las vacas, las ovejas y los viejos, sino dice, ¿cómo? ¿Los niños? ¿Cómo se le ocurre? Váyanse en todos, pero que no se vayan los niños. ¿Cómo le parece? Claro, grave. Que se vayan todos. ¿A dónde están los viejos? Váyanse. Los muchachos, váyanse. Pero no quiero que se lleven los niños. Llévense las vacas, llévense las ovejas. Los niños que se queden en Egipto. Faraón veía una potencia humana en la multitud de todos los niños. Puede ser que fuera un hombre duro de corazón, puede que fuera un hombre empedernido, bueno, todo Dios lo haya permitido, pero era un hombre que sabía mirar más allá de lo normal, y él está mirando en la multitud de niños un pueblo a mediano y largo plazo. Que ese pueblo, que no se vaya. Pero Moisés dice, no, que nos vamos todos, nos vamos. Y más adelante la Biblia dice que cuando Faraón vio que el asunto estaba difícil de parte de Dios, entonces dice, Moisés, venga, váyase usted. En el capítulo 10, porque yo creo que usted está mirando ahí, pero no está. Entonces, en el 10 estoy haciendo la referencia. El 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y Faraón le pregunta a Moisés, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros. Oh, aleluya.
Este Moisés miraba más que Faraón. Con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las ovejas, las vacas. Hemos de ir, es la fiesta solemne para nuestro Dios. Y en la fiesta solemne a nuestro Dios no deben de faltar los niños. Entonces Faraón les dijo, así se Jehová con nosotros. ¿Cómo os voy a dejar que se vayan ustedes y sus niños? ¡Váyanse todos! Pero que no se vayan los niños. Más adelante, en el versículo 22, extendió Moisés su mano hacia el cielo. Hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová, que se queden las ovejas y las vacas, y vaya también con vosotros vuestros niños. Amén. Podríamos explicarlo más adelante cuando estemos en la conclusión del tema, pero usted ve el esfuerzo que hace Faraón para que los niños se queden. Pero por mucho que él quiera y piense y haga y diga, los niños siempre han de ir, porque los niños están en el programa de Dios. Alguien que diga gloria a Dios. A veces nosotros no le prestamos tanta atención a los niños. A veces no nos preocupamos como debiera de ser por la niñez. Y uno de pastor, como tiene quien le ayude, a veces uno tiene una cantidad de profesores o maestros y maestras. Y mucha gente, los hijos de uno, entonces uno casi ni les pone atención a los niños. Hoy no tenemos tal profesor, vaya, busque ahí, váyase usted, le da clase allá. No, yo no tengo nada preparado, vaya, póngalos a jugar, o que griten, o que brincan, o que diga viva Colombia, vaya, haga algo. Pero debe de haber algo especial para los niños. Siempre los niños estaban, cuando la Biblia dice, haced congregar a los ancianos. Congréguense los ancianos, que congreguen a los niños y a los que maman. Traigan los niños. Gloria al Señor. Y cuando Nehemías estaba levantando la construcción en Jerusalén, y cuando se vienen los enemigos para hacer cesar la obra, y él dice, pelead por vosotros, por vuestros niños, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Hay que librar una batalla. Hay que hacer algo, y dentro de la misión que Dios ha encomendado en cualquier momento de la vida, ahí están presentes los niños. Usted no sabe qué vaya a pasar con alguno de esos niños. El otro día, cuando era pastor en Oporapa, aquí cerca de Vitalito, yo estaba incómodo porque hay niños que son canzones, y que no quisiera pasar por aquí, cogerle la orejita y decir, ¿quieto? Pero sabe que muchas veces de esos niños así molestos, incómodos, que dicen, ahí llegó Jurgandilla. Y a veces uno quiere pero quién sabe cuántas cosas habrán en ellos que uno no ve. Faraón estaba viendo en la niñez el futuro del pueblo egipcio. Israel había sido una potencia en medio de esa potencia, aunque en esclavitud, y él dijo que se vayan estos viejos que ya están gastados, pero se está levantando una nueva potencia, y con esa multitud de niños yo estableceré mi reino. Pero él dice, no, los niños se van con nosotros. ¿Cuántos de nosotros los pastores nos incomoda a veces esos muchachos? Y aplaudimos a los que son quieticos, a los que vienen encorbataditos y que cantan.
y los otros están. Pero ¿saben ustedes que a veces, muchas veces, de esos que uno cree que no, como que son un problema, o aquellos que son como enfermitos? Estaba leyendo lo de Thomas Edison. Sí. Y se dice que ese niño alguna vez en un pueblo de Estados Unidos se oyó una conversación de una maestra con una madre que le decía: su niño tiene algún problema de retraso. No aprende al mismo ritmo de los otros niños. Por tanto, yo le aconsejo que no lo traiga más a la escuela. Esa mujer se fue de allí y llegó donde su niño y le dice: Dios no te creó para que seas una vergüenza en este mundo. Dios te ha creado para algo grande, para algo maravilloso. Y tú puedes, aunque no te quieran recibir en la escuela, tú vas a esto y lo otro, porque los padres nos encargamos o de motivar o de desmotivar a nuestros hijos. Y a veces uno, como la autoridad de los hijos, le anda duro. Pero esta madre dice: tú vas a ser alguien. Dios te ha traído a este mundo no para que seas la vergüenza. Dios siempre hace las cosas bien. A los 12 años se dice que este niño se ha inventado un periódico y lo vendía en la estación del ferrocarril en Nueva York. A los 12 años. Y tuvo la tendencia de investigar algunos asuntos eléctricos, y entonces él perfeccionó lo que fue el teléfono, el megáfono y otra serie de cosas, y siguió creciendo. Y aquel que parecía que no iba a servir se está convirtiendo en un personaje. Es contratado por alguna empresa y le dicen: nosotros necesitamos luz eléctrica. Y él tenía un equipo de investigadores, de científicos, y comenzaron a trabajar. Y habían pasado 3 años. Y aquel niño que poco estudiaba en aquella pequeña escuela de un pueblo de Estados Unidos, ahora es un gran hombre. Pero entonces pasan 3 años y no han descubierto nada. Habían hecho 2000 maneras de experimentar a ver cómo se producía la luz eléctrica y no lo habían logrado. ¿Cómo hacer un filamento que pueda llevar la luz, pero resistir el golpe de la energía y producir esa luz incandescente? Pero entonces alguien le dice: Tomás, no podemos, estamos cansados, esto es difícil. Lo hemos intentado de una, de otra y de otra manera. Y parece que los competidores ya están llegando al objetivo y él no logra. Pero antes de él rendirse dice: esos 2000 experimentos en los que hemos fallado no me quieren decir que no se puede. Antes me quieren decir que estamos cerca de lograrlo, porque son 2000 experiencias más que tenemos para llegar al objetivo. Y siguió trabajando, y no muy tarde después, toda la calle donde vivía fue iluminada con la luz eléctrica. Sí se puede. A veces miramos en los niños personas incómodas, molestas. ¿Y cuántos de nosotros mismos no crecimos en la escuela dominical? ¿Cuántos éramos incómodos? ¿Qué niño no es cansón, molesto? Pero cuántas cosas tiene Dios guardada. Un potencial en esa cantidad de niños. ¿Cuántos de los que hoy están aquí ayer fueron niños que gritaban y molestaban en la iglesia? Mis hijas aprendieron a caminar en el salón de la iglesia. Ahí gatearon y ahí comenzaron a dar sus primeros pasos, porque cuando yo me casé ya era pastor. Y hoy yo me siento feliz de ese gran regalo que Dios me ha dado en mis hijas. Dios las ha usado y queremos mucho. Los hermanos están contentos de conocer a una de ellas y las 3 trabajan.
Y yo me siento orgulloso de mis hijos. Y puede ser que no siempre fue así. ¿Quién iba a pensar que un niño de los montes de Efraín llegara a ser el gran Samuel? ¿Quién iba a pensar que el niño de Belén de Judá llegara a ser el gran Jesucristo de Nazaret? Jeremías mismo no lo podía creer y en el primer capítulo de su libro dice: desde antes que fueses formado en el vientre yo te escogí, te preparé para una misión. Y no digas que eres niño, porque vas a hacer lo que yo quiero. Estaba pensando en algo. Nosotros luchamos por salvar a los adultos. Y muchas veces en Ibagué trabajamos durísimo para salvar a los drogadictos. Y Dios nos ayudaba y algunos de ellos se quedaron. Pero muchos de ellos estaban un tiempo en la iglesia y cuando nos damos cuenta otra vez más torcidos que un anzuelo. Y a los niños poco les presta atención, pero es más fácil salvar a un niño que salvar a un viejo, a un drogadicto, a un hombre lleno de resabios. La Biblia dice que los niños son de Dios. Amén. Y cuando alguien preguntó quién era el más grande entre todos, él toma un niño, lo coloca en medio y dice: este es el más grande de todos. Al que ustedes no le prestan atención, al que en él hay un potencial. Él no está tan contaminado con la inmundicia del pecado, de las costumbres, de los resabios, de la religiosidad. Él tiene un corazón todavía no contaminado. Me parece oír a Jesús decirle a Pedro, cuando le interrogó respecto de si le amaba, y lo primero que le encomienda es: apacienta mis corderos. Estaba tratando de mirar qué diferencia había entre apacentar y pastorear, porque parecía que quería decir lo mismo, pero aunque se parece, no es igual. Porque el apacentar implica un cuidado más tierno, un cuidado más cercano, algo especial. Y pastorear, que es pasto y pastorear vienen de la misma raíz. Es como alguien que alimenta. Y él le dice primero: apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y posteriormente le dice: apacienta mis ovejas. Alguna vez estuve inquieto por saber respecto de los corderos. Sabemos que los corderos son los hijos de las ovejas, ¿verdad? Pero podría ser que tenía una implicación en segundo lugar, y era la multitud que estaba por nacer en la iglesia después del Pentecostés, que ya estaba, eso se dio después de la resurrección. El capítulo 21 de Juan. Amén. Y parece que lo que Jacob dijo: los niños son tiernos y hay que tener especial cuidado con ellos, tiene mucho que ver con lo que Jesús le dice a Pedro respecto de cuidar de manera tierna a los que iban a llegar a la iglesia, a los nuevos. Pero esto lo podemos en segunda instancia aplicar a los niños. Otra de las cosas que usted mira ya en la Gran Comisión es que el Señor dice: debes de predicar el Evangelio a toda criatura. Y en ese toda criatura también están los niños. Cuando uno llega a un campo extranjero, con los que primero hace culto es con los niños. Aquí en Colombia teníamos 230 niños en Ibagué, en la iglesia que comenzó el hermano Fernando López, y como 40 muchachos adolescentes. Y yo contento porque eso se llenaba una cantidad de muchachitos ahí. Pero ya cuando
ya podía reunirnos con 3, con 4, con 5 niños, ya eso era muy importante para mí. Y del trabajo de hace 8 años en Nicaragua, a esta fecha hay 2 personas que cuando eso, una muchacha de ellas solo tenía 10 años, el hermanito tenía un poco más, pero de esos niños de ese entonces son los que ahora le están ayudando al hermano Jaime Moreno en Nicaragua. Estos días, hace poquito me llamó y dice, Jairito, estos 2 muchachos parecen colombianos y son los únicos que están ahí cerca de mí en todo, pero fueron cultivados desde niños. Y ahí está, trabajando, colaborando, sirviendo. Y cuando vayas al campo misionero, estaba escuchando al hermano Vicente decirle al hermano Silvio, el 11 está pensando en esto, en enviar un misionero. Y quizás para ti no sea tan importante, o son importantes los niños, pero de todas maneras a veces los pasamos a un segundo plano. Pero cuando vayas a tierras lejanas, los niños serán lo primero para ti. Y por eso va a ser importante que usted pueda ahora mirar la gran necesidad de preocuparse por trabajar con la niñez. ¿Es posible? Claro que sí, yo lo viví aquí en Colombia. Que la niñez no sea tan bien atendida. Y hubo un tiempo cuando yo trabajé en la escuela dominical que los pastores a los niños no les prestaban tanta atención. No sé de cuándo por acá, porque ya estando en Nicaragua salió esto del pénsul para la escuela dominical. Creo que eso no tiene sino como 7, 8 años. Pero la iglesia tiene 70 años. Y cuando la iglesia comenzó en Colombia, comenzó con el trabajo de los niños. En Bélgica, Giovanni, ahorita esta semana vi el informe con los niños. Pero ya llevamos muchos años de pastores. Y a lo mejor tengas bien organizada la escuela dominical, no sé. Pero si no la tienes bien organizada, ¿cuántos de los que están aquí quizás ayer fueron niños de la escuela dominical o preadolescentes o adolescentes que ahí estuvieron? Hoy son pastores. Muchos hombres de nuestra iglesia hoy son grandes elementos en las manos de Dios. Y muchos de ellos pasaron su niñez en la iglesia. Satanás ha desplegado una cantidad de males para destruir la niñez. Y el mundo se debate entre la vida y la muerte, una cantidad de problemas. Y entre más pasa el tiempo, niños de más corta edad están involucrados en muchas series de problemas. Niños y niñas entre 8, 10, 11 años ya tienen problemas, han sido abusados. Niñas de 12, 13, 14 años están vendiendo el cuerpo, se han prostituido y aún niños. El enemigo quiere destruir la niñez. Quiere acabar con ellos. Quiere crear un caos porque en alguna manera nuestra juventud se encuentra en situaciones críticas. Hay tanto en qué enredarse y en qué estar siendo cautivos. Y aún, ¿cuántos niños sin padres a causa de los problemas de la violencia de tanta situación? ¿Cuántos niños sin madre, huérfanos? ¿Cuántos niños sin casa? ¿Cuántos niños marcados por el dolor, por el pecado, por la desgracia, por todo eso? ¿Cuántos niños sin esperanza? El otro día mi esposa hizo un programa en Nicaragua y fuimos y recogimos 100 niños de las orillas de pequeñas casitas viejas, de una quebrada enlodada de donde sacaban agua para tomar y para bañarse. Sin zapaticos, sucios, a veces malolientes. Esa vez estaba pensando, qué triste es la vida, cómo aún los niños inocentes son víctimas
de la situación tan triste que vive nuestro mundo. Quisimos llevarle un poco de alegría. Lo llevamos a la iglesia, le dimos comida, jugamos con ellos. Aleluya. Tenía un carro viejo al principio porque después Dios me dio uno nuevo. Era como un vancito. Íbamos a un barrio lejano de la ciudad y era todos los domingos. Mis hijas, las tres, se iban y ayudaban a bañar los niños. Los ponían bonitos, esas ropitas viejas, pero se las acomodaban los zapaticos y los montábamos al carro. Hacíamos 1 o 2 viajes para traerlos y ya todos estaban listos cuando iba a llegar el carrito por ellos. Me siento feliz de servirle a Jesús y de hoy entender lo importante que es trabajar con los niños. Muchos de ellos ya saben lo que es el dolor de la vida. Muchos de ellos han sido víctimas del problema social que vive nuestro mundo. Pero el Señor no ha cerrado sus labios para seguir diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Hay una voz que no se silencia por los problemas de tipo social. Hay una voz que no se silencia por los problemas aún todavía de tipo racial, de los problemas socioeconómicos. Hay una voz que no se silencia con el paso de las generaciones. Y es la voz del divino Maestro que un día en un sencillo pesebre vino a este mundo. ¿Cómo están los niños de tu iglesia? Los niños de tu barrio, los niños de tu pueblo. Aquí en el Caquetá, en todo nuestro país, ¿cuántos niños viven situaciones tristes marcados por la violencia? Muchos de ellos no saben que Jesús los ama. Y tampoco escuchan a un padre físicamente diciendo, les amo porque no lo tienen. ¿Qué está haciendo la iglesia por ellos? ¿O nos limitamos a los niños de la iglesia? Y aún en nuestra fiesta, no, ese niño no viene aquí. No, solo los que vienen aquí. No, ¿cómo le van a dar el queque, como dicen en Nicaragua, queque o ponqué? ¿Saben ustedes? El divino Maestro de Galilea quiere ver hombres comprometidos ante esta misión, ante este trabajo. Qué lindo que Colombia tuviera millones de niños alabando y glorificando al que vive por los siglos. Que de sus corazones tiernos salgan las voces diciendo, Cristo me ama. ¿Por qué no te preocupas por aprender a trabajar con los niños? ¿Por qué no haces algo por preparar gente en tu iglesia que se dedique a ellos? Jacob dijo, yo quiero ir al paso de los niños. A veces nosotros andamos a las carreras y no atendemos a los viejos, menos a los niños. Y a veces les exigimos tanto a ellos y queremos ser como dictadores frente a ellos, sin saber que cuando Cristo se sentó en el monte de Sinaí, en la esencia de su naturaleza, siendo espíritu, cuando él hablaba y el monte temblaba, lo que hizo la gente fue esconderse, ponerse lejos. No querían oír al que hablaba desde la cumbre del monte. Pero cuando él optó otra posición y se vino del trono de su gloria, junto a Jesús, y ya no hablaba desde el Sinaí, ni tronaba desde el Sinaí, que puso a la gente lejos y asustada y llena de temores, sino que
vino al pesebre y se puso al nivel de los hombres. Y aún más abajo, en condición de hombre, se hizo siervo. Cuando Él estuvo en ese estado, todos corrimos a Él para adorarlo, para glorificarlo, para estar a su lado, para oír su voz, para escuchar sus palabras, para atender su consejo, su orientación. Sonido. A veces cuando el pastor es ese que truena, desde el Sinaí, los niños se asustan, le agarran miedo, salen corriendo y uno cree que eso es orden y más bien uno está creando el desorden. Pero cuando te sientas con ellos, cuando todos te rodean, como cuando uno está en la obra misionera y uno se sienta ahí, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Y les toca la cabecita. Uno quiere llorar cerca de ellos. ¡Qué lindo es identificarnos con ellos! Oírlos, sobarle la cabeza, tocarlos. Decirles, Jesús te ama. ¿Cuántos de ellos no estarán en el propósito de Dios para ser los grandes hombres de la iglesia en el mañana, los grandes predicadores, las grandes columnas de este hermoso pueblo? Colóquese por favor en pie. Por ahí había un niño perdido en Jerusalén. Llevaban 3 días buscando al niño perdido. Para bien de quienes le buscaban, al niño lo hallaron después de 3 días en el templo. ¿Cuántos niños perdidos hay en Colombia, en sus grandes y pequeñas ciudades, en sus pequeños pueblos, en sus escasos caseríos o en aquellos caseríos en las montañas? ¿Cuántos niños andan extraviados, perdidos sin saber que existe Dios? Ellos han conocido otras cosas que existen, pero no la ternura del niño de Belén. Qué bueno que en esta hora pudieras juntamente conmigo hacer una oración a Dios. La Biblia dice que el Señor dio mandamiento a su pueblo para que lo enseñara a los hijos y a los que nacerán y los que se han de levantar lo cuenten a la otra generación, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la palabra del Señor. Vamos a orar por ellos.